Estamos en Signolia, el podcast de Sprinta, y hoy tenemos a una persona que me encanta que haya venido a vernos al estudio porque llevo muchos años conociéndole, muchos años intercambiando conocimientos con él en el mundo de la rotulación, y es nada más y nada menos que Pep Llabrés, el gerente de la empresa Rotulucost y ahora Sein24 también. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? Muy bien, Pues, encantado de estar aquí. genial. Oye, pues de verdad me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros. Y bueno, yo cada vez que hablo contigo aprendo. Entonces espero que esta conversación también nos sirva para aprender los dos, sobre todo yo y luego la gente que nos esté viendo en Sin el, duda en el también video aprendo podcast. mucho de ti. La verdad es que tenemos unas conversaciones muy animadas siempre sobre lo mismo, siempre sobre rótulos, pero muy pronto. Y muy largas, y muy largas. Muy largas. Bueno, pues somos dos profesionales del rótulo, la verdad, tendremos orígenes muy distintos, entiendo, pero yo creo que todos compartimos en esta profesión una historia bastante interesante, ¿no? Porque normalmente venimos de sitios diferentes, hay gente que viene de historia de familiar, de tradición, pero casi siempre cuando hablo con profesionales que llevan muchos años en el sector, no sé por qué tienen una historia muy apasionante que contar o muy chula, ¿no? ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la rotulación? Hombre, no sé si es apasionante, pero realmente en mi caso, más que venir de familia, lo que venía de familia era pues los genes que mis padres me transmitieron, digamos, los genes emprendedores. O sea, yo ya de pequeño ya quería ser empresario como mis padres. Y bueno, de pequeñito pues hacía mis pinitos con cosas y tal, pero luego me fui a estudiar a Inglaterra, ya acabando ya los estudios aquí, fui a estudiar a Inglaterra y allí descubrí, no sé, lo que para mí era una tecnología incipiente, que era el corte de vinilo. Yo lo que había conocido en las tiendas que tenían mis padres era, pues la rotulación se hacía con metacrilato recortado. Entonces, claro, esto me sorprendió mucho porque decía, joder, esto es una auténtica pasada. Es decir, aquí las letras que se hacían ahí, que se hacían con el pantógrafo y luego pegadas con cloroformo y tal. Y yo veía allí, claro, los ordenadores, yo había estudiado informática, los ordenadores me apasionaban también. Decía, aquí tú escribes el texto, porque casi se hacían textos, escribías el texto y una máquina allí cortaba, pelabas, pegabas, y yo decía, esto es una pasada. Y no sé, le cogí como el gustillo a esto y cuando volví a Palma, después de estudiar allí, me encontré una tienda de rotulación que se traspasaba. Entré, pregunté a ver qué pasaba y tal, no, por problemas personales, pues traspaso el negocio y tal, tengo clientes y tal, ah, vale, ¿cuánto es tanto? Salí con la empresa debajo del brazo. Y a partir de ahí empezó la andadura dentro de es decir, algo tenía que comprar y vender y resultó que esto fue lo que me gustó en ese momento. O sea, que coincidió que viviste los inicios tecnológicos de la rotulación, ¿no? A Sí. través de, bueno, en este caso a través porque hiciste un viaje. ¿Qué año podía ser más o menos? Esto rondaba los años 90. Años 90, sí. Yo recuerdo que me parece que la primera etapa de la rotulación computerizada como tal, que fue con Gerber, que lo comercializó a través de Spandex, Gerber era él. Gerber era Estábamos hablando antes Un de Gerber. qué plotter era, Exactamente, efectivamente. un Pues es Gerber. que, claro, esa marca, que era una marca americana, que se comercializó a través de Spandex, que cogió la distribución exclusiva para todo el mundo prácticamente, pues fueron los que inventaron el plotter de corte como tal, o por lo menos los que lo expandieron, ¿no? Que llevaba aquellas ruedas dentadas y los vinilos micro perforados Sí. para poder guiar y todo eso. Sí, sí. Fíjate qué curioso. Y sin embargo te viniste aquí ya con la idea clara de hacer algo relacionado con esto. Hacer algo relacionado. De hecho, ya me había montado en mi cabeza mi plan de negocio y tal, de montarlo. Claro, fue la pera. Encontrarme un negocio que estaba en marcha. Estaba en una de las zonas turísticas de Mallorca, con lo cual tenía ya todo un mercado que estaba medio hecho porque el otro propietario ya lo había creado. Es decir, estuve un mes, 1 o 2 meses con él, porque era un tío muy enrollado, y me dijo, yo estoy contigo aquí un par de meses y te enseño. Yo no tenía ni idea de todo esto, pero me gustaba mucho. Entonces, nada, me senté en su silla y me dijo, venga, empieza a atender y tal. Me explicó 4 cosas, 2 mesecitos y me dijo, yo ya me voy, ya estás tú, ya estás preparado. Imagínate, preparado con la edad que tenía en aquel momento. Y nada, y empezamos a tirar. De hecho, ni siquiera fabricábamos los rótulos. Era un local de 30 metros cuadrados. Tenía una trabajadora media jornada que pelaba el vinilo y yo pues atendía a los clientes, me iba a montar con mi coche, yo tenía un Renault 25, le puse una vaca y me iba a montar los rótulos yo solo. Y bueno, y ahí empezó toda la andadura. Pues nada, fantástico. La evolución inicial, vamos, muy particular, porque no es muy normal que una persona vaya fuera de España y se traiga el negocio ya pensado y diga, mira, quiero esto y lo compre. Yo no soy supersticioso, pero fue como mágico, fue como decir, anda, ¿esto
¿qué hace aquí? Esto será para mí. Recuerdo que mi madre, de hecho, yo cuando lo vi, bueno, me pedían 7 millones de pesetas en aquel entonces. Yo no tenía prácticamente nada, bueno, lo tenía que pedir al banco, mis padres me avalaron y recuerdo que yo decía, joder, pero es que 7 millones y esto y lo otro y tal. Y mi madre, siempre recordaré esta frase, que me dijo, José, dice, hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Dije, coño, dice, esto es que yo familia emprendedora. No puedo decir que no. Entonces, esa es frase de madre me emprendedora. tiré ahí de cabeza. La verdad es que en aquella época los rótulos se vendían muy bien, se ganaba dinero y el gobierno también nos dejaba ganar un poquito más que ahora. Y la verdad es que en 6-7 meses estaba amortizado. Era increíble. Bueno, ahora para amortizar 7 millones de pesetas en euros, ya sabes tú cómo está el tema, pero bueno. Fantástico. Y bueno, ahí empezó todo. Bueno, pues ya estás iniciado en el mundo del rótulo, has amortizado tus 7 millones de pesetas o ibas en vías de amortizarlo. ¿Cómo fue el crecimiento luego de la empresa? Pues nada. ¿Cómo se llama? ¿La empresa inicialmente cómo se llamaba? La empresa se llamaba Rótulos Arenal. Y tal como la compré, mantuve el nombre. Era muy conocida en la zona, con lo cual no tenía mucho sentido cambiarle el nombre. Me hubiese gustado si llamase Rótulos Llabrés o algo de esto, para que, sabes que nuestros nombres siempre suenan muy bien, ¿no? Pero lo dejamos en Rótulos Arenal y nada, era súper conocida. ¿Qué pasó? Pues en las zonas turísticas pues había muchísimo trabajo, eran épocas en las que el turismo estaba a tope en Mallorca y nada, fuimos creciendo. Llegó un momento, bueno, yo en aquel entonces ni siquiera fabricaba los rótulos, me los fabricaba un herrero de un pueblo vecino, yo le decía tanto por tanto y me los fabricaba él, y entonces yo ya le ponía el metacrilato, el vinilo de corte, no había vinilo, no había impresión, o lo que había era tan incipiente que, bueno, luego ya te contaré, pero en 3 meses estando al sol ya se borraba todo, y luego tenía alguna que otra reclamación. Y nada, fui contratando más personal y llegó un momento que tampoco tenía espacio en esos 30 metros y nos pasamos pues, a un local más grande dentro del Arenal de 200 metros cuadrados. Aquí ya teníamos 3-4 trabajadores y ya empezamos a fabricar los rótulos. Yo vi que el negocio en aquel momento estaba en la fabricación y que con los materiales, los costes que tenían los materiales y los trabajadores, pues podía ofrecer mejores precios o obtener mejores márgenes. Y esto es lo que hicimos. Siguió evolucionando y tuve que tomar la decisión de irme de la zona que me había permitido crecer hasta ese momento, porque el 95% de mis clientes eran de allí, del Arenal, de la playa de Palma, pero claro, ya no había más espacio allí para poder fabricar al nivel que ya el mercado me demandaba y yo quería servir. Nos mudamos a un polígono bastante lejos de aquella zona. Pero bueno, empezamos a hacer con un poco de promoción otro tipo de clientes. Conservamos algunos de la playa, aquellos que querían la cosa inmediata, el vinilo para pegar en el cristal, pues no los perdimos, pero ganamos otros. Acabamos al final por acortar un poquito, pues en el mismo polígono, en una nave de 800 metros cuadrados que adquirimos ya, y bueno, allí ya llegamos a 30-35 trabajadores, 2 equipos de montaje, y todo el día estábamos liados. Arriba para abajo, montábamos no solo en Mallorca, sino también en la península, por Europa. Se convirtió en una empresa muy grande, se convirtió en la empresa referente en Baleares. En Baleares. Fíjate, sabes que con Exprinta pues tenemos relación con muchísimas empresas del rótulo en toda España. Y al final la evolución siempre es la misma, ¿no? Si haces las cosas bien, estés en un núcleo muy industrial, como puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, o estés en un sitio un poco más apartado, aunque lo de la isla tiene todavía más mérito, porque tienes que sobrepasar los límites geográficos de estar en una isla, evidentemente. Pero al final siempre lo que ocurre es que hay empresas que tienen un mérito muy grande en el sentido de que crecen mucho en un entorno que no hay tanta empresa. O sea, que no hay tanto cliente potencial, quiero decir. Y eso a lo que te lleva es a que tienes que crecer mucho en estructura, porque otra de las cosas que tiene nuestro sector es que si das servicio de instalación, pues tienes que, pues ya sabes, personal, medios de transporte, equipos de montaje, etcétera, etcétera. Y eso al final puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque si creces mucho, yo creo que es común a todo el mundo. O sea, todo el mundo llega a un momento en el que hay altas y bajas en el flujo de la economía y en una crisis, si te encuentras con una estructura muy grande, puedes tener un problema. No sé si tu experiencia es la misma también. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ha habido épocas en la historia, en los 30 o 40 años que llevamos, yo 30, tú quizás 40, que las circunstancias económicas y sociales han determinado lo que era más viable. Antes, una empresa de rotulación que quería crecer necesitaba infraestructura. ¿Por qué? Sí. Porque no había un tejido que te pudiese proveer para poder subcontratar según qué servicios.
cada uno era único. En nuestro caso, además, en Mallorca, bueno, pues tenemos nuestro carácter. Yo no coincido con el carácter general del mallorquín, que es muy cerrado, en su empresa no entra nadie, hay una puerta bien grande delante para que nadie pueda entrar ni ver nada. Y como yo también viajé mucho por España... No, perdona, yo no sé si esto es mucho de una zona geográfica o de nuestro sector, que en nuestro sector también hay gente que dice lo mío es como si lo hubiera inventado yo y no quiero que venga nadie a saber cómo lo hago. Yo ¿no? en la península, pero porque yo iba a ferias y conocía gente y bueno, hablaba con colegas y colaboraba con gente de la península, me encontré lo contrario. A lo mejor fue casualidad o fue porque topé con buena gente o buenas personas o gente abierta de todo esto. Y la verdad es que me abrieron las puertas. Yo recuerdo fábricas enormes en La Rioja, por ejemplo, que, no sé, les pedía algo, vente cuando quieras, no sé qué, entraban y me enseñaban hasta la cocina. Y yo, de hecho, aprendía un montón de cosas, pero ahí aprendí que la competencia es que no se tiene que considerar como competencia, sobre todo cuando hay para todos. En el fondo, en nuestro sector siempre ha habido para todos y para muchos. Entonces, bueno, yo me sentía muy cómodo. Y cuando tú creciste, lo que dices tú del tema de la especialización y de que han empezado a surgir empresas con las que se puede subcontratar, yo creo que en general ha sido algo de la economía, no solamente del sector nuestro. En nuestro sector todavía más, porque nuestro sector tiene muchísimas palos que tocar. Cuando tú fabricas algo, tiene electricidad, diseño, instalación, cerrajería, impresión, o sea, tiene tanto que al final es muy complicado tener una factoría de 3.000 metros cuadrados con 150 personas para poder cubrir todas las áreas de fabricación del producto. Pero lo que está claro es que cuando tú empiezas a crecer, tienes dos alternativas. O creces en estructura o creces en especialización, o sea, quiere decir subcontratas y empiezas a subcontratar determinadas partes de la fase de fabricación y ya empiezas a decir, esto ya no lo hago yo y dedico los recursos productivos a esto otro, pero tu visión fue otra. O sea, tu visión fue... decir, en una época en la que ya ahora ya saltamos a otra época, ¿no? Sí. Porque de estar instalando en toda Europa, de estar fabricando en todos sitios, de repente te hace algo clic y dices, pues ahora yo me voy a ir al mundo online. Que eso es algo que en el año 2000, no sé cuándo empezaste con esto, era totalmente disruptivo. 2010, sí. No sé si decir si realmente fue el verlo. Evidentemente lo vimos, pero me refiero que yo tuve una depresión muy grande en aquella época. Supongo que precisamente por querer abarcar más, todos tenemos nuestro límite. Y mi límite estaba hasta aquí y yo pues llegué hasta aquí arriba y de aquí tuve que bajar por debajo del límite. Entonces, claro, cuando volví a estar bien, lo curioso es lo que decíamos, este sector nos gusta tanto que después de haber tenido la depresión por causa del trabajo, me volví a meter en lo mismo. Podía haberme puesto a vender zapatos, yo qué sé, o pipas o plantas. No, otra vez a los rótulos. Lo que pasa es que sí que dije, vamos a ver si con lo que me gusta este sector soy capaz de montar una empresa que me elimine una serie de pasos que eran los que a mí personalmente no me gustaban. O que a lo mejor en aquel momento también se habían vuelto ya menos rentables. Ya no era rentable en aquella época, hablamos 2010, tener una infraestructura enorme y entonces pensé, bueno, vamos a ver si el cliente... Bueno, el ejemplo IKEA, que es el que nos viene a la cabeza, ¿por qué no intentamos fabricar los rótulos, venderlos por internet y que el cliente se los monte? Vale, pues hubo de todo, gente que me animó y gente que me decía, te vas a pegar un ostión, si se puede decir aquí en los podcasts, en los vídeos, pero te la vas a pegar buena porque esto que vas a vender un rótulo, si el cliente quiere que vayas, que se lo midas, que le hagas el diseño, ¿qué tal? Y yo decía, bueno, da igual, ya veremos lo que pasa. Perdona, yo fui uno de los escépticos. Yo creo que te lo he contado alguna vez que un amigo mío descubrió tu web, no es del sector, es un amigo con el que hablo mucho de todo tipo de temas, le conozco desde que éramos chavales. Y me tiene al tanto de las noticias económicas. Y entonces un día vio tu web y dijo, ojo con que enfoca tu sector de otra forma distinta. Yo había hablado, él es un contable de una gran empresa y hablábamos de rentabilidades de empresa y tal. Yo le decía que nuestro sector era complicado, que el mundo de la rotulación tenía un coste añadido de personal muy grande y tal. Y entonces vio tu web y dijo, este hombre, esto funciona. Y le dije, imposible. El comercio electrónico en rotulación no, porque tiene... Y chico, fíjate, años después, fuiste un pionero, pusiste ahí una banderita y aquí te tenemos. Sí, bueno,
Inauguraste un segmento de mercado en este sector. Sí, no existía el e-commerce como lo conocemos de rotulación. O sea, el e-commerce era pues eso, de zapatos o de moda, los primeros que empezaron, de producto pequeño, pero todo lo que era producto de estantería, que se fabricaba pues en un sitio o en otro, se almacenaba y se enviaba. Y ya está. Había poca infraestructura también. Ahora, lo que hay ahora no tiene ni punto de comparación con lo que había en 2010. Pero bueno, nos lanzamos así. Yo siempre pensaba lo mismo. Digo, yo compro un mueble de IKEA y me paso toda una mañana para montar el mueble de IKEA para que me cueste un poco menos. Realmente estoy haciendo parte del trabajo de un fabricante de muebles tradicional, que tú vas a la tienda, miras el mueble, te lo traen desmontado, te lo montan en casa y te cobran 1.000 euros. Pero IKEA te lo vendía por 300 porque tú vas, te lo llevas, te lo montas y bueno, pues todo ese coste no te lo tiene que cobrar, no lo asume IKEA y no te lo tiene que cobrar. Lo que ocurre es que también las personas que sois pioneras en algo, y IKEA también fue pionera en ese, educa al mercado. No sé cómo decirte, o sea, hay muchas veces que dices, bueno, si esto no existe no lo pido, pero si el cliente al final ve que hay alguien que lo está ofreciendo y le puede dar un servicio a una calidad y a un precio que es inferior y le cuadra, dice, bueno, pues porque a mí esto me sobra, me va bien con el producto para yo instalarlo. A mí me gustaba mucho una empresa que también en aquellos años era disruptiva. De hecho, el concepto low cost nació en las aerolíneas americanas. Sí, Ryanair, luego Ryanair lo implantó aquí y Ryanair era el especialista. Yo aprendía de Ryanair, decía, estos tíos son la pera. ¿Cómo son capaces de vender a este precio? Pero el truco no era el precio, el truco era el coste. Y esto es lo que yo apliqué, de hecho por eso lo llamé Rotulow Cost. Rotulow Cost, exactamente, este es el nombre de la empresa. Y entonces apliqué todo, éramos pocos y seguimos siendo muy pocos, pero podíamos ofrecer exactamente el mismo rótulo con la misma calidad, simplemente dejando en manos del cliente algunos servicios. Si estarían dispuestos a hacerlo o no, pues sí que lo estuvieron porque los precios pasaron a la mitad de lo que cobrábamos como rotulistas tradicionales. Entonces digamos que esto ya era un fuerte incentivo. Hubo que educarlos. Esto, la verdad es que es probablemente una de las cosas más difíciles, pero es lo que muchas veces marca la disrupción de un producto o de un determinado servicio. Y llegados a esta época de Rotulow Cost, los inicios de Rotulow Cost, que es otra de las cosas que yo vi en la web, que habías conseguido subvenciones, estaba de alguna manera había entrado dentro del ecosistema emprendedor de Baleares, sí, y todo esto. ¿Esto te costó mucho trabajo el conseguir financiación, subvenciones, etcétera? Me costó un poco, pero menos que ahora. Ahora, digamos que las subvenciones, bueno, como todo tiene que ser tan transparente, tan claro y hay que demostrar tantas cosas, se ha hecho muy complicado. Yo creo que podría hacerse bastante más sencillo porque el Estado cuando quiere hacer una cosa sencilla, la hace. Y cuando la quiere complicar, también son especialistas en ello. Las subvenciones no sé si está hecho a propósito o no, pero la realidad es que es complejo. En aquella época, pues era bastante sencillo. Tenías que presentar tus papeles, tu plan de negocio, decir que estabas al corriente de la Seguridad Social y de Hacienda y aquello se había acabado. Entrabas dentro de la lista, pues entonces por puntos y se había acabado. A mí me dieron una subvención, creo de unos 6.000 euros con una formación. Esto estaba muy bien porque tenías que seguir un determinado curso, unos 3 o 4 meses, que ibas creando el plan de negocio, con lo cual estaba muy bien porque garantizaba que al menos ese dinero que te daban estaba bien empleado. Iba a ser bien empleado. A ti a veces, lo que hablamos a veces, te dan 1.000 euros, un cheque de 1.000 euros para lanzar tu peluquería. Para lanzar la peluquería, a lo mejor aquella persona pues sabe cortar el pelo a su hijo y a su sobrino, y esos 1.000 euros no saben nada de negocios. En aquel momento estaba muy bien. Y luego creo recordar que también hubo otra subvención del Consell Insular, no fui a ninguna subvención nacional, que también me la dieron. Me sirvió, me ayudó, también necesité un poquito de financiación privada propia. Pero claro, al empezar con una empresa low cost por internet, el máximo coste fue la página web y luego el resto, pues que es que a los inicios estaba yo delante del ordenador. Eso era todo lo que había. Nosotros subcontratábamos toda la fabricación. Sí que lo que hicimos fue crear un par de perfiles y sistemas de fabricación para mejorar los rótulos, para reducir no el coste del material, sino la mano de obra empleada en fabricarlo. La redujimos en 2 veces, es decir, pasamos de la hora a 20 minutos para fabricar el mismo rótulo. Claro, eso también a la hora de subcontratarlo me permitía pues pagar el trabajo que se necesitaba. Yo iba, le demostraba al fabricante que con mi sistema podía fabricar un rótulo
en una tercera parte del tiempo que empleaba y le decía, bueno, no me cobres lo que empleabas antes, cóbrame lo que vas a emplear ahora. Entonces el coste era más bajo. Es decir, reducción de costes, no de calidad ni de servicio. Yo he hablado con algún amigo común que ha sido fabricante y es fabricante tuyo y también tienes integrados tus sistemas de compra y en cuanto entra un pedido lanzas el pedido al proveedor también Sí, en claro. ese momento. Sí. Bueno, pues es que esto que estamos hablando no es solamente que en el sector de la rotulación sea novedoso, es que muy pocos sectores pueden presumir de tener tan integrado y tan bien sistematizado todo el flujo de venta con puesta en producción y envío. O sea, tú lo tienes todo traqueado y lo tienes todo perfectamente sistematizado. Nosotros tenemos dos canales de introducir los pedidos dentro de nuestra, digámoslo, intranet, nosotros lo llamamos el admin. Los pedidos que se hacen directamente por la página web pasan directamente al admin. Si no tienen nada que revisar automáticamente, como por ejemplo, yo que sé, una banderola redonda sin rotulación, aquí no hay nada que revisar. Una banderola redonda sin rotulación pasa automáticamente, transparente para nosotros, pasa directamente a la fábrica correspondiente. En estos casos las banderolas están fabricadas, se coge, están embaladas de hecho, se envían y ya está. Si lleva rotulación o alguna cosa, le pegamos una revisada rápida, por regla general los diseños están bien, y nada, apretamos un botón y pasa a la fábrica correspondiente. El otro canal es el correo electrónico, también recibimos pedidos por correo electrónico, hacemos presupuestos y los picamos, digamos, nosotros dentro del admin. Pero una vez metido, le damos al botón, se asigna a la fábrica y se va. Nosotros ahí ya lo único que controlamos es que las fábricas cumplan, que las fábricas tienen unos días determinados para fabricar y enviar y luego controlamos automáticamente, salvo que haya algún imprevisto, el transporte. O sea, que al cliente le llegue en el tiempo que le hemos prometido. Ostras, pero es buenísimo. Gestionas una cantidad de producción con unos recursos mínimos de personal impresionante, porque ¿qué cantidad de rótulos desde que habéis lanzado, desde que lanzasteis Rotulocos en el 2010 hasta la actualidad, cuánto calculas tú que puedes haber vendido en unidades o en...? Pues el otro día hacía es muy difícil porque tampoco lo tenemos traqueado exactamente cuántas unidades, pero más de 100.000 seguro. ¿100.000? Más de 100.000. Madre mía. ¿Y todo en España o...? No, vendemos en España y en Francia. En 2010 inauguramos Rotulowcost y creo que fue 3-4 años después inauguramos enseign-lowcost.fr, que es Rotulowcost en Francia, con el nombre de rótulo en francés. Y estamos vendiendo bastante bien. Diría que cerca del 30% de nuestra facturación es en Francia y el 70% en España. Luego hay pequeños picos por ahí porque, claro, desde Francia pues acceden desde Bélgica, Luxemburgo, Holanda. Tenemos algunos pedidos por allí, pero... Mira, ahí los españoles tenemos supongo que por los costes de producción que desgraciadamente por el poder adquisitivo nuestro están por debajo. Están por debajo, exactamente. Del mercado europeo. Es un buen mercado para entrar, sí. Claro, efectivamente. Lo que ocurre es que a la inversa, fíjate, nos ha pasado también que en Sprint hemos tenido propuestas para implantar a lo mejor marcas francesas o americanas aquí en España, desarrollando un modelo de franquicia, y los planes de negocio nunca cuadraban. No cuadraban porque es que los márgenes que ellos querían poner en el producto ni de lejos lo podía soportar el mercado español, ¿no? Claro. Que esa es otra lucha que hay en el mercado español, que son los márgenes, ¿no? O sea, el problema que hay básicamente es que el mercado tira hacia abajo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay dos sectores, ¿no? Por un lado está el sector de cliente, el tipo de cliente que es un mercado que lo que quiere es identificar su negocio, normalmente suele ser negocio local, quiere tener un buen rótulo puesto, que no le dé problemas, que le dure años, que esa es otra de las cosas, que nosotros ponemos rótulos que para durar un montón de años, pero que al final no se le lleve la mitad de presupuesto del año en imagen, ¿no? Y que funcione bien, que se esté percibiendo que su negocio, si es una peluquería, si es una clínica dental, tiene un buen rótulo, se le ve por la noche, tiene unos buenos vinilos, la cartelería, etcétera. Y luego está el mercado de gran cliente o de gran cuenta, que ellos tienen un presupuesto asignado para imagen en punto de venta, para branding, y ahí se va más a servicio, ya que la marca esté implantada chapó en cada sitio, ¿no? Pero evidentemente cada empresa de rotulación tiene un mix de cliente que normalmente suele ser 3-4 de cartera, gran cliente, que le dan un porcentaje de facturación interesante, pero le entra mucho de cliente de proximidad, de boca a boca y de web. Entonces, ese es el mercado que cubre Rotulowcost, entiendo. Exactamente. En Rotulowcost vendemos tanto al cliente final como a los rotulistas, agencias, diseñadores. Lo que hacemos en Rotulowcost es dar el servicio completo. Me refiero al rótulo completo. El rótulo completo significa fabricado, ensamblado y rotulado, tal cual como quiere pues, el frutero, la farmacia o el abogado, o como el cliente de nuestros clientes lo quiere. Nosotros lo enviamos o directamente al cliente final
o lo enviamos al intermediario, al rotulista, que luego él pues se lo instala a su cliente. Es cierto lo que dices de que la mayor parte de los rotulistas pues tienen esos dos sectores de entrada de facturación. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, las cosas se han complicado en cuanto a costes y para poder abarcar todo este mercado ha llegado un momento que no queda más remedio que decir, bueno, esto lo voy a hacer y esto no. Ahí es donde entra la subcontratación o empresas que pueden proveer, que están más especializadas en un determinado tipo de rótulos, que pueden ofrecerlos a los rotulistas para que no tengan que fabricarlos. Y ahí es cuando tú ya se te vuelve... Volvemos a dar... Vuelves a hacer clic, creo que quería morirme con rótulo cost, pero parece ser que no va a ser posible, al menos de momento. Y bueno, rótulo cost sigue pues con su target. Y bueno, ya que lo comentabas, pues ahí entraríamos en un nuevo proyecto que se llama Sign24. Correcto. En Sign24 pues lo que hacemos es intentar cubrir esa necesidad. A ver, ¿qué nos pasa a los rotulistas? Cuando tenemos mucho trabajo o de cliente final o de de gran cliente o de cliente particular pequeño, pero un rótulo, una esquina completa, todo esto hay que fabricarlo, se tiene que hacer a medida. Al mismo momento te viene otro cliente y te dice, yo es que tengo una clínica dental y quiero una banderola con la forma de un diente, una muela. ¿Y qué medidas tienes, no? Y ya está, te pregunta qué medidas tienes y le vale, ¿no? Sí, y tú dices, no, yo no tengo este tipo de rótulo, te lo tengo que fabricar. Claro. ¿Qué medida quieres? Pues yo la quiero de tanto por tanto. Vale, pues esto tú piensas, a ver, con forma. Primero, dos opciones. La opción más común en los pequeños y medianos rotulistas es decir, lo siento, no te lo puedo hacer. Pierdes la facturación y pierdes el cliente, porque a lo mejor este cliente le has hecho este rótulo y luego le rotulas todos los escaparates. La potencialidad de tener un cliente para años. Exacto. Pero en el fondo está bien. Es decir, ¿cómo vas a parar toda tu producción para este señor que inaugura dentro de una semana? Además, si no en 2 días, porque se le ha olvidado el rótulo, y tienes que poner un operario con la curvadora a curvar, todo en bruto evidentemente, a soldar, a poner, luego llévalo a lacar o píntalo, espera que seque. 1 día y medio, que vale 1 día y medio hoy en día de un operario junto con la amortización de la infraestructura. Pues seguramente no te lo pagará el cliente cuando le digas el precio. Ahí estamos, o sea, o le digo que no y me quito el problema de encima y pierdo un potencial cliente, o le digo que sí y cuando le diga el precio me dirá, tú estás mal de la cabeza, como voy a pagar 400 euros por una banderola. Y tú no se lo explicas porque... Sí, porque vas a tardar mucho tiempo en explicarle lo que la estructura que tiene tu negocio, los impuestos que pagas, etc. Y no lo vas a convencer, porque aún si te harías la pena, dices, bueno, voy a emplear 15 minutos y igual lo convenzo. No lo vas a convencer. Y encima se irá con la sensación de que eres carísimo, con lo cual vuelves a perder el cliente. Vale, ahí entras a Sign24. Nosotros lo que hacemos, hemos visto esta necesidad del mercado y lo que hacemos es fabricar todos esos rótulos que tanto se venden, como banderolas redondas, banderolas cuadradas, banderolas sectoriales como la muela, la cruz de farmacia, la oreja para los sitios para las tiendas de audífonos o cosas relacionadas y otras muchas más, para que los rotulistas puedan, no tengan que decir que no, y puedan ofrecer ese rótulo a un precio razonable. ¿Qué hemos hecho para dar el precio razonable de un tipo de rótulo que se tarda mucho en fabricar? Los fabricamos por miles. Hemos redesarrollado a la más alta gama los rótulos, incluso la redonda, que tiene de nuevo una banderola redonda, no tiene nada de nuevo. Lo que tiene de nuevo es que no es una banderola china de las que vemos por las calles de toda la vida, que cuando hace un poco de viento se mueve y hace ruido por todo. La nuestra está reestudiada, es rígida, está lacada al horno, la iluminación es espectacular y homogénea, con 1000 detalles más, hasta el punto de que hemos sido capaces de certificarla con el marcado CE, que entre otras cosas es obligatorio, lo que pasa es que nadie no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo cumple, digamos que no todo el mundo lo cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ofreciendo rótulos de alta gama a un precio muy, muy, muy por debajo del valor real del rótulo. Mira, esto que estás diciendo es importante porque, vamos, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que lo que ha pasado es que has cogido 12 años de experiencia de rótulo low cost para hacer 2 cosas. Entre comillas, el Big Data, de saber qué producto es el que se consume más. Exacto. Entiendo, porque tú habrás cogido las estadísticas, me imagino, de decir, pues los rótulos redondos, las banderolas de este estilo, las banderolas de gafa, lo que sea, ¿no? Que vendas, exacto, que tengas en... Y entonces has cogido ese dato para poder decir, esto es lo que de verdad está demandando el cliente,
Entonces, mételo dentro de tu cartera de productos como profesional del rótulo, porque va a tener salida en algún momento y lo vas a tener fácil aquí, me lo pides, está hecho y ya está. Y si, en segundo lugar, lo que habéis hecho es todo el know-how de Rótulo Low Cost, de estar fabricando como una especie de reingeniería de producto para que esos productos, ese portfolio, todavía salga mejor rematado, o todos los posibles fallos que pueda tener o todo lo que pueda sufrir en el exterior, adelantarte a ellos y decir, mira, está más que comprobado, testeado y la producción que yo he hecho de miles, ya sé que ha partido de un prototipo que es irreprochable en cuanto a calidad, ¿no? Todo ese proceso nos ha costado mucho para cada uno de los rótulos. Algunos han sido más sencillos, los rótulos sin iluminación tienen menos complicación a la hora de redesarrollarlos. A veces dices, bueno, pues una banderola sin iluminación, simple para estos negocios tan minimalistas que quieren una banderolita fina y tal. Vale, pero esa banderola fina tiene que mantenerse bien durante mucho tiempo. ¿Qué hemos hecho? Al final aquí había dos cosas, grosor de material y lacado, termolacado de mucha calidad. Ya está listo, aquí ya hemos redesarrollado, hemos hecho la reingeniería. Una banderola con iluminación tiene muchísimos más puntos, desde el LED adecuado para que no haga sombras y que dé la iluminación adecuada, hasta la gomita por donde pasan los cables para que con el tiempo y un poco de movimiento no se rompa, no se pele y haga un corto. Nuestros rótulos, para que te hagas una idea, los hemos, bueno, la garantía obligatoria en España ahora es de 2 años, si no voy equivocado, sí, y nosotros ofrecemos 5 años de garantía. Estamos segurísimos de que los rótulos, yo estoy seguro de que los rótulos durarán 15 o 20 años sin ningún problema. A lo mejor me paso un poco, como son mis hijos, pues a lo mejor estoy muy orgulloso de ellos, como se suele decir. Pero oye, pero hay veces que no se pone tanto cariño poniendo rótulos y yo veo rótulos que puse hace 20, ¿eh? Exactamente. Y están ahí funcionando. Claro. Eso es una cosa que es muy importante. Es decir, nosotros hemos optado, si bien en Rótulo Low Cost ofrecemos, lo que hacemos es bajar mucho los costes, ofrecemos un precio que está muy en relación al producto que ofrecemos, aquí hemos querido darle un vuelco, es decir, por eso decimos que vendemos rótulos de alta gama. No queremos decir que tengan más calidad, es que es el... Vamos a ver, un rótulo en el fondo es sencillo para nosotros, no se puede fabricar mejor, no podemos, pero sí que podríamos fabricarlo peor sí, para ofrecer un precio más bajo. No, el precio es más que razonable, está muy por debajo del valor que tiene el rótulo y tiene que permitir a los rotulistas y a los diseñadores, a los intermediarios, tiene que poderles permitir cobrar por un rótulo que le va a durar mucho a su cliente, y para él la gran ventaja es que no le va a dar ningún problema. Mira, como ya hemos hablado, es imposible que se puedan fabricar el 100% de los productos dentro del sector de la rotulación, o el 100% de los procesos dentro de un producto. No. Ojo, en el mundo de la rotulación y en el mundo de los armarios empotrados y en el mundo en cualquier sector hoy en día, al final, o bien por competitividad o bien porque la complejidad del producto lo pide, no puedes tener el 100% de los procesos integrados in-house dentro de la fábrica. Lo que sí es verdad es que si un proceso tú lo estás subcontratando o un producto tú lo estás subcontratando, tú vas a venderlo con mucha más tranquilidad y también, ¿por qué no?, con un margen superior cuando sabes que el producto tiene una calidad top, que dices, bueno, es que sé que no voy a tener problemas. O sea, lo puedo meter dentro de mi portfolio de productos fabricados por mí porque se homologa perfectamente con los demás. O sea, no voy a hacer... Me lo invento, ¿no? Pero si yo voy a una franquicia y de repente me encaja un rótulo redondo y digo, bueno, pues tengo que hacer 60 unidades de diferentes franquicias y voy a sacar los 60 porque me va a costar más fabricarlos yo. Pero claro, si el vinilo que estoy poniendo en los escaparates es perfecto, las letras corpóreas que estoy instalando van fenomenal y tal, y luego resulta que la banderola está fabricada en China, tiene unos LEDs que van a durar nada más que 3 meses, el convertidor mal funciona, no está lacada al horno, sino que está a pistola y tal, y se empieza a desconchar, pues entonces estoy tirando el bloque del trabajo, el conjunto del proyecto se me cae. Sin embargo, si yo sé que lo que estoy comprando se homologa con el resto de calidades de mi material, de mi portfolio de productos, pues entonces lo vendo y le pongo el mismo margen que al resto de productos. O sea, esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez. O sea, si el único argumento que tienes para defender tu producto es el precio, mal vas. Vale. Yo creo que en todo, pero en nuestro sector más. Hacia abajo. Es decir, es cierto lo que tú has dicho antes, que el precio nos estira hacia abajo. Claro, todo el mundo, tú y yo y todos, queremos pagar lo menos posible por las cosas. Lo que pasa que también las queremos buenas. Nos tenemos que acostumbrar, es que hay cosas buenas y hay cosas malas. Si la quieres buena, es que no solo consigues imagen, porque aquello te durará durante mucho tiempo, sino que la amortización
iba a decirle por es infinita, pero sería al revés. Es decir, tu producto va a ser infinito respecto a lo que vas a tardar en amortizarlo, porque no vas a tener nunca tu negocio o el negocio de tus clientes, hablando de los rotulistas, se va a quedar sin luz o se va a quedar sin banderola porque aquel rótulo está hecho para durar 15 o 20 años. Evidentemente, este señor tendrá que pagar un poquito más, pero si se lo divides entre 15 o 20 años, es que eso es nada. Y sobre todo, una de las cosas que nosotros decimos en nuestra página web es que el rotulista a partir de ahora va a dormir tranquilo. Total. Vamos a ver, yo he fabricado, cuando era jovencito y empezaba, he fabricado cosas de baja calidad, incluso si por desconocimiento, y cuando lo colocaba y me iba a mi casa y hacía un poco de viento, ya temblaba. Yo decía... Mira, disculpa, madre pero mía, mañana vas a ver. Y efectivamente ocurría. Aquel le había volado la banderola, o aquel una placa no sé qué, y cuando le pasaba un año, como empleábamos al principio, el cliente quiere barato, el vinilo de 3 años, de 1 año de feria, porque cuando lo ponías era espectacular, pero es que a los 3 meses de darle el sol en Mallorca, ya se empezaba a arrugar de por todo. Esto lo único que hace es llevar a tu empresa a menos. Lo que ocurre es que yo cuando hablo con clientes les digo muchas veces, mira, no hay rotulistas buenos y malos. Hay rotulistas con 5 años de experiencia, con 10 años de experiencia, sí. Con 15 años de experiencia, con 30... Quieres decir que todos hemos empezado malos. Efectivamente. No, pero además es que yo creo que las cosas en este sector, si en el mundo de la imagen, cuando lo estás poniendo en un exterior, le van a pasar 1000 cosas. Claro. Entonces, y hay 1000 materiales para elegir cómo trabajar con un producto y cómo dejarlo terminado. Entonces, cuando trabajas con una empresa que ya ha fabricado miles de rótulos, como puede ser tú, como podemos ser nosotros, pues al final ya sabes que hay determinados productos que por mucho que te venda el proveedor o que tú creas que has encontrado la piedra filosofal y que lo vas a fabricar más barato, dices que no, que por aquí no, que esto no dura fuera. O sea, entonces vas a tener el problema con el cliente y al final te va a costar desmontarlo, te vas a perder el cliente. Mira, yo creo que cuando una persona es profesional en el mundo de la rotulación, sabe que la imagen de sus clientes está en sus manos. Y el cliente no funciona, a lo mejor lo que estoy diciendo es un poco, pero recuerdo que un amigo mío, tuvimos una conversación hace poco tiempo que decía, joder, tío, es que aquí hay determinados sectores como que no se les exige calidad. O sea, me explico, si yo voy a comprar a un chino el producto X, asumo que a la semana ese producto va a estar para tirar, porque lo he comprado en un chino, en una tienda de chinos. Bueno, una tienda de chinos, de todo haciendo, sí, de lo que digamos, ¿no? Pero una tienda de proximidad de estas cutres. Eso no va a pasar en el mundo del rótulo. O sea, en el mundo del rótulo lo normal es que la gente quiera que ese rótulo que le has puesto dure. Claro. Podrá durar 4, 5, 15 o 20 años, que puede llegar a durar 20 años si una cosa tiene un mantenimiento correcto y está bien fabricada. Pero lo que está claro es que cuando tú lo pongas, tienes que ponerte en la mentalidad del cliente que el cliente te está comprando un producto para durar, porque eso es lo que cree que está comprando. Entonces no compres cosas que te vayan a tirar tu cartera de clientes al suelo, que una cartera pero no solo de clientes. Esto, es que además te va a llevar mucho más coste y trabajo. O sea, tú, si solamente piensas en lo que estás ganando vendiendo un producto malo a un determinado precio, te estás equivocando. Porque ahí vas a tener que reducir de tu margen cuando te llame para una avería, porque como te llame al cabo de 6 meses, es lógico, tiene garantía, es que no se lo vas a poder cobrar. Es solamente esa intervención cuesta más que el margen que has ganado que en el ahorro que te Entonces, realmente vendiendo producto malo o producto de baja calidad, lo único que haces es, en el mejor de los casos, girar el dinero y por el camino ir perdiendo clientes, evidentemente. Claro. Y vosotros, cuando estáis enfocando el producto ese en 24 y os pusisteis en la piel del rotulista, de la empresa de rotulación, esta filosofía de trabajar en toda España, de tenerlo, bueno, toda España y en todo el mundo. Toda Europa, en toda Europa, efectivamente. Sí, de momento el mundo no llegamos, pero Europa sí que llegamos por todos. En toda Europa, efectivamente, y al final acabarás vendiendo en medio mundo. Pues conociéndote seguro. Pero se te presentan otra serie de retos. Aparte de cubrir la necesidad de la empresa de rotulación y de que el producto esté bien fabricado, las cosas hay que tenerlas a tiempo, hay que entregarlas, que es lo del tema del transporte, es un caballo de batalla. Es siempre en el e-commerce, pero en lo nuestro, que son productos delicados y grandes. Esto también era una de las cosas que teníamos que solucionar y lo hemos solucionado de 2 formas. Bueno, primero de todo, decir que en Sign24 lo que tenemos son todos esos tipos de rótulos que hemos dicho que se pueden vender en la web en unas determinadas medidas. Las medidas que más salen. La que más sale, la de arriba y la de abajo, por regla general. Si alguien quiere una banderola muela de 1,50 m por 1, bueno, pues en Rótulo se la fabricamos, muchos otros rotulistas pueden fabricarla y probablemente pues no pasa nada si aquella banderola vale 1.000 euros. Es una cacho banderola para poner encima de un edificio, pues ya está bien. ¿Vale? Todas las demás lo tenemos nosotros.
Respecto al transporte, eso es una cosa importante porque nuestro tamaño máximo es de 70-50, 80-60, con lo cual es un paquete que a las empresas de paquetería les va bien. Es muy económico enviarlo, nosotros cobramos lo que cuesta. Bueno, de hecho nosotros damos portes gratuitos. O sea, pero lo que nos cuesta a nosotros, que tenemos que asumir, es muy poco, porque ahora, bueno, tenemos la suerte de que las paqueteras se tiran los trastos por la cabeza y reducen mucho los costes. Pero eso sí, los rótulos tanto pueden ir así como pueden ir volando de un camión a otro. Nosotros, muchas veces ocurre esto. De hecho, yo tengo alguna anécdota que ahora no contaré, pero de transportistas que me han dicho: Pepe, para nosotros todo esto no son bultos, es paisaje. Y el paisaje entra y sale y va y viene. Ay, madre. Es esto. No quiero decir. Con el cariño que le ponemos trabajando y haciendo. Exactamente. ¿Qué hemos hecho en Sign24? Hemos conseguido en esta primera fase, bueno, Sign24 está inaugurada, se inauguró el día 1 de enero de este año, llevamos 8 meses, 9 meses. Y el ratio de roturas de los rótulos que hemos enviado es 0. El rótulo, aparte de ser mucho más rígido y fuerte que los habituales... El ratio de rotura entregado, quieres decir. ¿Perdón? Entregado, o sea, que el ratio de que llegan bien, que todos han llegado bien. El 100%, no ha habido algún retraso, o sea, la incidencia ha podido ser que en vez de llegar hoy, ha llegado mañana, pues porque Correos Express ha tardado, no ha encontrado la dirección o el cliente no estaba. Pero roturas, 0. Hemos cogido el rótulo, aparte de ser mucho más rígido, lo cual ya facilita que cuando le peguen un golpe no se rompa, y estar muy bien fabricado por dentro con todas las conexiones muy duras para que no se puedan soltar. Lo que hemos hecho es utilizar cartón de triple capa, y además en las partes del metacrilato, las partes frontales, hemos añadido un DM de 3 milímetros en cada lado. Incrementa un poquito el coste, sin duda, incrementa el peso, con lo cual incrementa el coste del transporte, pero todos llegan bien, absolutamente todos llegan bien. Bueno, las transportistas son capaces de romperlos y se ponen a ello. Pero bueno, que está demostrado que los primeros 3.000 rótulos que hemos vendido, ninguno ha llegado roto, ninguna reclamación. Es un poco lo mismo, has incrementado el coste del embalaje, un pelín del transporte, pero compensa con la poca tasa de error que tienes a la hora de la entrega. El porcentaje es mínimo al final. Una banderola pues puede representar ese extra un 1% más. ¿Vale? Si eso hace que un rótulo no se venda, no lo estamos haciendo bien. Está claro. O sea, yo prefiero, pero sí que puede hacer que no se vuelva a vender si te llega una o dos veces roto. Totalmente. Mira, además no hay algo más frustrante para alguien que abrir un paquete y encontrarte lo que había dentro del paquete roto. Y si ya encima tenías un deadline para entregar el producto y lo tenías que entregar a los días y dices, ostras, macho, que no da tiempo, ya llegamos, pues entonces ya te dan ganas de darte cabezazos contra la pared. Es verdad. Luego tiene una cosa, el problema de este sector es que cuando nosotros vamos creciendo en los clientes, crecemos dentro de los clientes, pero no nos damos cuenta de que hay determinadas demandas que podemos cubrir muy fácilmente, porque tú tienes unos series de rótulo de sector que ni siquiera caes, el rótulo para muela, el rótulo de gafas, el rótulo de óptica, que a lo mejor poniendo en la web habilidosamente y de cara al SEO a posicionar en Google rótulos para ópticas o banderolas para ópticas y tal, pues podrías cubrirlo. Hay veces también que tú podrías hacer trabajo proactivo y decir, mira, si tengo un portfolio de producto que sé que es competitivo, que sé que se dirige a un sector determinado, coño, es que en mi ciudad tengo 300 ópticas, que pues voy a ir yo a buscarlas en vez de estar esperando a que... O sea, que lo que te quiero decir es que el tener estandarizados determinados tipos de producto que nosotros no nos damos cuenta porque fabricamos muy a medida, te abre las puertas también a incrementar las ventas de una forma relativamente sencilla, porque si no, ¿cómo haces una campaña de un producto que está fabricado a medida? No puedes. O sea... Y además ni siquiera tiene un precio estandarizado. O sea, no puedes decir voy a hacer rebajas, porque es que cada producto ¿qué rebaja vas a hacer? ¿Qué rebaja vas a hacer si no hay un precio estándar? Efectivamente. Sin embargo, el tener un producto estandarizado en cuanto a precio y un producto estandarizado en cuanto a que dices cubre una demanda de un determinado sector, pues te abre una política comercial también de decir, venga, ópticas, clínicas dentales, no sé, farmacias tienes también. Farmacias también, sí. Claro. Pues eso, te quiero decir que también le estás dando un arma de venta en un momento determinado o añadida. Es que nosotros lo pensamos incluso como una categoría nueva, como una nueva línea para muchos rotulistas. O sea, nosotros, vamos a ver, estamos aquí, evidentemente, somos empresarios y lo que queremos es ganar dinero con nuestra empresa. Pero con Sign24 nos hemos propuesto también ofrecer a los rotulistas nuevas formas de aumentar la facturación y de aumentar el beneficio. Si el rotulista se lo toma como lo que es, o sea, lo entiende igual que nosotros,
puede, como tú dices, crear una nueva categoría dentro de su página web o incluso llevar, si aún hace el tipo de trabajo comercial habitual de ir a visitar a un cliente u otro, cuando tú vas a visitar a un cliente y te dice abro pasado mañana, con nosotros lo puedes hacer. Es que si no le tienes que decir que no. También pero sea una banderola redonda o cuadrada, o haces de tripas corazón para tenerla rápido. Si hay algo, si pasa algo por el camino ya no puedes solucionarlo. Mira, y ya está. Existe una cosa dentro de todo en la vida, pero que también en el mundo de la rotulación pasa, que es el coste de oportunidad. Es cuando te pones a hacer algo, dejas de hacer otras cosas. Exactamente. Entonces, sí, yo lo tengo muy en cuenta esto. Claro, entonces el problema es que si te pones a hacer una cosa que está bien, que te deja un margen X, el que sea, pero por la que estás facturando 400, 500, 600 euros, nosotros hacemos trabajos muy diversos y a lo mejor tenemos la plantilla dedicada a hacer un trabajo, un rótulo de decoración que son 35.000, 40.000 o 60.000 euros. Entonces, claro, ¿cómo coges esos recursos y los distraes para eso? Entonces tienes que... Si te coges uno de ellos y le dices tú, ponte a hacer una banderolita ahora, que mañana tenemos que entregarla. Antieconómico. No. Pero sí que puedes decir al administrador, compra una banderola cuadrada que te va a llegar mañana, en 24, como nosotros las tenemos acabadas, listas, embaladas, es como coger una caja de aspirinas. La cogemos, le pegamos una etiqueta y sale. Uh-huh. En Península tenemos los almacenes en Valencia, con lo cual a Península llega al día siguiente. Y la verdad es que ahora siempre nos quejamos de los transportistas, pero tengo que decir que el servicio que da Correos Express, sorprendentemente, porque solo por llevar la palabra correos ya da como un poco de tembleque, pero Correos Express es espectacular. Es que tampoco fallan, no fallan. Yo diría que nunca, prácticamente nunca. Bueno, yo al sector del transporte le daría desde luego, o sea, se ha profesionalizado en los últimos años, mucho, sí. O sea, está todo hipertecnificado y la verdad es que la trazabilidad de productos es muy buena. También hay que saber cómo manejarlo. O sea, te quiero decir que tú eres una persona que lleva muchos años vendiendo, has vendido incluso en Amazon, creo, has vendido, o sea, estás acostumbrado a vender en Marketplace, o sea, que ya te manejas en cuanto al tema de packaging, te manejas en cuanto al tema de tener una nave ya específicamente dedicada para que salga desde la península. Pero bueno, yo creo que si se hacen bien las cosas, como dices tú, y haciendo un buen empaquetado, sabiendo que el producto que manejas es delicado, pues si tienes esa baja tasa de fallos, también es mérito un poco del transportista y de que tú hayas elegido un buen transportista. Probablemente hace 10 o 15 años esto no, incluso así como tenemos los rótulos embalados, no tendríamos una tasa cero. Uh-huh. Creo que también hay un parte de mérito de los transportistas y de lo que... Mira, voy a meter un poco una cuña también de cara a abrir el segmento de mercado, o sea, abrir otra línea de viabilidad de producto, otra línea de venta. Tu producto es un producto que tú lo vendes para e-commerce y que también tu profesional, el profesional que te compra a ti, lo podría revender también dentro de su portfolio para e-commerce. Nosotros, sabes que ahora está el tema del kit digital y que somos agentes digitalizadores. En Exprinta ya estamos con una línea de producto que se llama Total Sign y hay un e-commerce que estamos empezando a hacer alguna aproximación tú y yo para que ese e-commerce vaya con producto de Sign 24 integrado, porque además yo no sé si tú te has pegado, porque tú de formación eres ingeniero informático además, sí. Curiosamente. Me gusta también eso, la otra parte de profesional que me encanta, que me gusta mucho. Pues mira, lo has podido casar, así que eso es fantástico dentro del trabajo tener esas dos áreas cubiertas, ¿no? Lo que has estudiado y lo que te gusta. Yo cuando veo que alguien monta un e-commerce, aparte de que no se da cuenta que no es tan sencillo, evidentemente, porque parece que le doy una tecla, lo subo y empiezan a comprar. Y empiezo a vender, exactamente. No, tienes que conseguir visibilidad, tienes que conseguir un montón de cosas. Pero uno de los problemas es que ¿qué vendo? O sea, ¿qué producto pongo aquí en el e-commerce? Porque necesito de alguna manera que sistematizar medidas, calcular costes, tener un producto que sea visualmente agradable, que tenga fotografías, etcétera, etcétera. Nosotros creemos de que dentro del e-commerce que comercializamos dentro de la línea de Total Sign, el producto tuyo podría casar muy bien. Y eso es lo que estamos intentando hacer y más o menos lo tenemos ya arreglado y acordado. Lo que tú vas a ofrecer en colaboración con nosotros es que el e-commerce sea operativo y pueda vender desde el minuto 1. Eso. Porque ya tendrá precargados todos nuestros rótulos para que el cliente luego, tu cliente o el rotulista le pueda poner el precio. Ayer hice una charla en DCCOM sobre el tema del kit digital y una de las personas que estaban en el público que nos pidieron información dijeron, no, nosotros ya estamos haciendo la web, llevamos 6 meses con ella. Pues eso es mucho tiempo, pero no sé qué tipo de web estarían haciendo, pero desde luego un e-commerce no es sencillo. Si además la segunda parte, que es incorporar los productos,
se lo pensara la gente, diría, uff, el trabajo que tengo por delante, tío. Claro. Tira de un portfolio de productos que ya tengas. Si te Exactamente. viene incorporado además Al menos dentro del motor de empieza por e-commerce. ellos. Al menos empieza por ellos. Luego ya al menos tienes tu web en marcha, que se empieza a posicionar. Si se posiciona por banderola luminosa, pues también será mucho más fácil luego posicionar cuando incluyas el rótulo luminoso, cuando incluyas el vinilo, cuando incluyas cualquier otra de las cosas. Y ya puedes ir, digamos, con un poco más de tranquilidad. Mi web está funcionando, va adquiriendo antigüedad, que sabemos que también es bueno para Google y para todo. Entonces yo creo que es lo ideal, es decir, la gente creo que va a tener... Y los productos nuevos que añadáis vosotros también se añaden al portfolio. Vosotros tenéis en cartera sacar... Ahora tenemos 24 productos. ¿En cartera? En cartera ya. Sí. Hombre, ya son... Ya sí, entre los que son de sector, los que son muy habituales y que prácticamente la mayoría de ellos no merecen la pena ser fabricados. Exacto. Realmente nosotros nos centramos en los rótulos más demandados. O sea, lo que no queremos hacer es un rótulo que se vendan 3 al año. Porque... De hecho, no podemos fabricar 1000 unidades de un rótulo que se venden, vale, 3 al año el rotulista o según qué rotulistas y nosotros 100 al año. No, yo fabricar 100 no me sale a cuenta. Tengo que fabricar 500, 1000 unidades. Entonces, la venta tiene que ser habitual, tiene que ser común. Por eso son los rótulos más demandados. A las medidas más demandadas, para poderlos tener y servirlos en 24 horas a cualquiera. Y luego, otra parte que es que tengan cierto grado de complejidad. De momento la banderola cuadrada con los cantos rectos, la de toda la vida, de momento no la tenemos. Porque eso es fácilmente fabricable. Claro, es que hasta incluso en ese caso que decíamos del coste de oportunidad, vale, es que fabricar una banderola cuadrada cuando fabricas habitualmente, la metes es que un tío mínimamente habilidoso dentro de tu empresa te la fabrica en una horita y media, ya la tienes lista, la pasas a rotular en una hora más y ya está. Me puede decir al cliente, vea, pues venir a buscarla. Vale, pero si es una redonda y tienes que curvar el perfil, o si es con una forma, es decir, nos centramos también en rótulos que tengan cierta complejidad, que sabemos que el fabricarlos por unidades va a tener un coste elevadísimo y que tendrás que dejar otro trabajo para hacer aquello, con lo cual acabas diciendo no. Al final se trata de resolver un problema. Subcontratas lo que no te resulta rentable hacer por ti mismo, está claro, y tú estás ahí para eso. Nosotros nos piden a veces, cuando pues la gente entra dentro de Sign24 y nos dice, no, pero es que yo quiero un rótulo luminoso de una cara de 350 por tanto. No, nosotros en Sign24 le podía decir que sí, y cojo y lo hago. No, aquí ya estoy perdiendo tiempo y dinero. ¿Qué hago? Le digo, si quieres esto, en Sign24 tenemos todas las cosas fabricadas, lo que ves en la web y no hay ninguna variación. A esto sí, en 24 horas lo tienes en tu casa. Si quieres esto otro, nosotros tenemos nuestro pequeñito grupo de empresas, que somos 2, Rótulo Low Cost y Sign24, decimos, en Rótulo Low Cost sí que te lo podemos hacer, pero es que ahí tenemos todo el protocolo y todo el procedimiento, los protocolos para poder servir esto, de hecho, en 3 o 4 días. Lo fabricamos a la medida que tú quieras, le damos el color que quieras y te lo rotulamos si es necesario y te lo enviamos a ti o a tu cliente. Está listo. Bueno, pero son dos... Sí, pero es curioso porque una cosa es como un extracto concentrado de lo bueno del otro para los profesionales, ¿sabes? Sí, o sea, es como si le hubieras dado vuelta todo al producto, a la filosofía, a los datos que te ha dado Rótulo Low Cost para ofrecer el producto que se consume más. Exacto. O sea, mola un montón. Nosotros vamos a vender en Rótulo Low Cost rótulos de Sign24. O sea, tan claro tenemos que son 2 empresas completamente diferentes, es que Rótulo Low Cost es un rotulista, es un cliente típico de Sign24. Sign24 factura a Rótulo Low Cost. Claro, yo Sign24 le facturaré 3 o 4 banderolas o 10 banderolas redondas, en Rótulo Low Cost las tendrán allí y cuando el cliente se la pida rotulada y roja, pues en Rótulo Low Cost la pintaremos de rojo, la rotularemos como quiere el cliente y en 3 o 4 días la tendrá. Si el mismo cliente dice, no, ya la rotularé y la pintaré yo, o la rotularé porque me va bien el color blanco, pues comprarán Sign24, que te va a salir a mitad de precio que allí. Pero no es que aquí te cobre más, es que aquí te doy más servicios. Qué chulo, porque todo esto son cosas que se estudian en economía, en las facultades de economía a la hora del producto just in time, o sea, son cosas que te las has llevado a un sector que no estaba, la verdad, muy a la tecnología a punta de producción. Ahora sí que parece, o ya llevamos años que nuestro sector ha evolucionado mucho, que después de todo esto yo lo que quería preguntarte es ¿cómo has vivido la evolución o cómo crees tú que ha ido evolucionando el mundo del rótulo de esos 30 años que empezaste tú ahora? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿O qué, ¿A ti? A mí, pues a mí me ha sorprendido. Yo viví el momento en el que
todo era artesanal. O sea, por un lado estaba el rótulo de letra segueteada, de metacrilato de colores, que lo segueteaban, que me acuerdo que había 4 letras, 10 letras, me acuerdo una que se llamaba Bisonte, que bueno, sí. aquello era espectacular. Esto es lo que hacía tu padre, ¿no? Eso era lo que hacía mi padre. Y también mi padre, cuando empezaron a salir, o ya con los cajones de luz, pues se aerografiaba todo. Era metacrilato transparente, que se llevaban unas plantillas de papel. Esas plantillas de papel las recortaba a mano sobre el metacrilato del aerografista y empezaba a levantar, tapar, levantar y aerografiaba cada uno de los colores, que aquello era un proceso que se tardaba porque había que secar, luego se homogenizaba todo con un fondo blanco con la aerografía. Y luego el neón que era, vamos, más artesano el neón y un producto más delicado, imposible. El señor que era artesano de neón era un vidriero que además manejaba gas, alta tensión, o sea, era un producto muy complicado de fabricar y de instalar. Y de todo eso hemos pasado a un sector en el que se trabaja con, no sé, impresión de gran formato, y resulta que en impresión de gran formato te encuentras con 30, 50 tipos de técnicas de impresión, sí, con tintas directas, con tintas UV, con tintas solventes, con tintas ecosolventes, con tintas ecológicas, cientos de materiales distintos. El vinilo de corte es un material que nos ha cambiado la vida a todos, porque además es tan versátil. Yo recuerdo que una vez entré en una tienda de pádel y el tío personalizaba las palas de pádel y estaban forradas con vinilo, o sea, era todo con vinilo. Y digo, dice, no, las personalizamos nosotros y las hacemos, o sea, y se adaptaba perfectamente. Y ahora ya se imprimen directamente. Y ahora ya se imprimen directamente. Eso te hablo de hace años, efectivamente. Una mini UV, colocas la pala dentro. Ahora con la resina adecuada la imprimes en 3D. O sea, directamente te sale impresa. Te sale la pala ya. Te sale la pala, efectivamente. Creo que, resumiendo lo que dices tú, probablemente lo que hemos pasado es de lo que hablábamos antes, de un gremio en el que se hacían dos cosas, que era pintar y doblar tubo, a todo un sector industrial completo, que ha adquirido y que ha utilizado todas las técnicas y toda la tecnología. Bueno, esa gran revolución que yo creo que hemos tenido la suerte de vivir, pero que se ha aplicado a todos los sectores, entre ellos la rotulación. En lo que tú dices, es decir, hay 100 tipos de impresión. ¿Cuántos materiales habrá para imprimir? Es que todos los que quieras. O sea, hay empresas que, bueno, el otro día vi, ya lo conocía, pero es que lo vi y lo pude tocar, vinilo sobre el asfalto. Sí, con un adhesivo súper especial y adaptable. Pero es que se queda mimetizado. Por el dedito para intentarlo quitar y digo, joli, pero ¿cómo puede ser que esto pegue aquí? O sea, ya desde ahí a cualquier cosa que puedas pensar. Es decir, que la revolución ha sido realmente tecnológica. Y ha sido un esfuerzo muy grande también para el profesional, porque el profesional ha tenido que aprender de un montón de técnicas. Pasamos de la iluminación de fluorescencia y de incandescencia al LED en poco tiempo. Los primeros le dieron problemas. Ahora prácticamente casi todo el mundo tiene diferentes LEDs para diferentes tipos de tecnología de iluminación, según sean letras corpóreas, cajas, etcétera, etcétera. Yo creo que el cliente debería darse cuenta de que la implantación de una marca, si lo hace con una empresa solvente, que hay muchísimas en el mundo de la rotulación en España, es un trabajo de consultoría complejo. O sea, tú cuando estás viendo lo que quieres marcar en un cliente, sobre todo si vas a implantar grandes marcas en toda España y rotulas multitud de superficies, interior y exterior, al final tienes que hacer un trabajo, es decir, aquí va, este material va a funcionar de esta manera, si lo tengo que instalar en un rótulo de coronación, en una cubierta, tiene que aguantar tantos años y va un arquitecto con un cálculo de esfuerzos y una estructura y no tiene que afectar a la cubierta, no tiene que haber, o sea, es que es tan grande lo que tenemos que hacer y los proyectos son tan retadores cada día que yo creo que un poco ese es el enganche que tenemos nosotros con nuestra profesión, que es un reto diario, ¿no? En cada trabajo. Cada vez que hablamos de esto tenemos que pensar qué es lo que pasa, pero nos pasamos la vida con la cabeza mirando arriba los rótulos, mirando escaparates, rascando con el dedo, que mi mujer siempre me dice, ¿quieres dejar de tocar las cosas? Es que necesitamos poder saber cómo están hechas las cosas. Es decir, tenemos la suerte de que los trabajos de nuestros y de nuestra competencia o de nuestros colegas están en la calle, los podemos ver constantemente, vemos la evolución del sector. Ostras, esto no lo había visto nunca. Sí. No importa ya ir a una feria anual o irte a Estados Unidos a ver qué es lo que hay, ya lo tenemos todo por aquí. Tú pasas por algún sitio y dices, ¿esto qué es? No me parece PVC. Hostia, eso me lo decía un amigo mío, decía, oye, el dedo por el canto a ver si se me mete la uña o no. Ostras, que es de duro esto. Y este PVC que tendrá más densidad que el habitual. Ya está, y ahí ya tenemos el mundo, ya te han arreglado el día. Un amigo mío decía, pero tú tienes rayos X en los ojos o algo, pero ¿cómo sabes cómo está fabricado eso? Decía, pues mira, porque yo sé que ya por la altura a la que está, por el sistema de iluminación tal, pues va a estar así. Aquí es de lo que veníamos hablando de la experiencia.
Yo llevo ya 29 años en este sector, ya tengo 54 y tanto la madurez cronológica como la experiencia física con todo esto hace que hayamos pasado por todo. En mi vida profesional empecé fabricando rótulos mal fabricados porque no tenía ni idea, hasta rótulos de coronación, tótems enormes, proyectos de ingeniería, letras que el cliente no quería que se viese nada, a ver cómo hacemos esto para que la letra sea segura, se aguante, pero que no se vea ningún soporte por detrás. Todo esto lo hemos hecho. Luego también hemos tenido que lidiar con la banderolita que vas a montarla y resulta que pasa un cable de Endesa por la fachada. Madre mía. Que te voy a decir, tenemos el producto ideal. Ahora, me alegra que me hagas esta pregunta. Ahora viene la cuña de publicidad. Hemos diseñado una banderola con las patas, con los soportes retráctiles. Qué bueno, para poder salvar problemas. Para poder salvar problemas o incluso paredes antiguas que están hechas... Y que aquí es así y aquí es así. Exactamente. O te hace así porque está mal construida, o a lo mejor el cliente, no, pero pónmela lo más arriba posible. Ya, pero es que hay una jácena de 20 centímetros. O sea, a tope de la jácena sí, más arriba no, porque solamente podré poner un soporte. Sin ningún problema. Tú dejas un soporte pegado y el otro lo sacas para coger debajo de la jácena. Somos las empresas de rotulación. Dos tornillitos, somos inventores. Y listo. Y la verdad es que está teniendo un éxito brutal. Bueno. Llevándome a esto también una disculpa para nuestros clientes de ahora, y es que de la primer lote de fabricación que hicimos al principio de enero, hemos roto stock casi prácticamente de todo. A mí me sabe muy mal, es decir... Me sabe mal por dos cosas. Primero, por los rotulistas que confían en nosotros, damos servicio de 24 horas y resulta que ahora no hay según qué rótulos. Y segundo, por mi bolsillo, el bolsillo de la empresa, porque no vendemos, porque no tenemos material. Ahora nos llega un contenedor con 4.000 rótulos, 4.000 unidades de todos los tipos de rótulos, de los habituales y de los sectoriales, y que llega el 22 de octubre. Ahora estamos haciendo preventa, que está teniendo bastante éxito también. Los clientes pueden comprar, sabemos que ahora empieza la temporada y todos sabemos que vamos a vender al menos 3-4 banderolas redondas, otras de tal. Les damos la oportunidad a los clientes de comprar ahora incluso con un ahorro, con un descuento antes de que llegue el contenedor. Cuando llegue el contenedor, pues nos meteremos 2 días a sacar todos los pedidos, los recibirán los clientes enseguida. Bueno, chico, pues mira, pues oye, eso es... Pero ya no volverá a pasar. Eso te iba a decir, esto es, como dice, una vez y no más. Ya está sí, porque... Créeme que ha sido un sufrimiento, porque además lo que hablabas antes del transporte, nosotros jugamos con transporte nacional e internacional. Y cuando no se obstruye el canal de Suez, Putin estornuda. Y cuando no estornuda el turco o el húngaro, no sé qué dice. Ostras, es que siempre estamos liados con esto. Y una cosa que tiene que llegar en un mes, pues el problema no es que lleguen 2, porque si lo supieras, a lo mejor puedes hacer algo. Es que no tienes expectativa. Es que no se ha retrasado una semana. Una semana no pasa nada. Cuando está a punto de llegar, no sabes qué pasa, que hay mucho tráfico al sur de Cerdeña y no lo sabes. Al final, ¿cuándo está el contenedor? Cuando está en tu nave. Bueno, la verdad es que... ha llegado, pero ya no nos volverá a pasar. O sea, ahora ya estamos preparando el siguiente contenedor para que cuando llegue el otro ya salga y no nos vuelva a pasar. Llevamos una temporada complicada en general para todo, para el tema de suministros y todo es complicada. Nosotros estamos acostumbrados, yo creo que todas las empresas están acostumbradas a sobrepasar épocas de crisis y tal. Ahora viene una época que dicen que no va a ser muy, muy beneficiosa para la actividad económica, pero yo creo que en general todas las empresas de rotulación, por la propia filosofía que tenemos de adaptarnos a todo, pues sobrellevamos o solemos sobrellevar las crisis relativamente bien, porque fabricamos muchas cosas, porque abarcamos muchos tipos de clientes. Ahora el que esté un poco listo va a volcarse también y va a empezar a hacer cosas en online y va a sobrellevar también el tema de costes de envío, de costes de instalación. Pero aún así, es que este sector ha estado en evolución desde que yo lo conozco, como hablábamos antes, constante. De los 30 años. Un poco por terminar, ¿cómo ves tú la evolución en los próximos años? No sé, ¿hacia dónde crees que va? ¿Hacia el tema de pantallas electrónicas? ¿Hacia el tema de integración de sistemas tipo online con el offline? ¿Hacia, no sé, qué va a pasar? Bueno, hay una cosa que se habla mucho, que siempre que es el multicanal. Es cierto, nosotros estamos centrados en Internet, en el canal online, pero la gente cada vez reclama más atención, un poco de atención personalizada. Esto a veces está reñido con los costes, con la rentabilidad. Con la rentabilidad y con los costes. Pero nos tenemos que acostumbrar a que a más servicio, pues
el precio tiene que aumentar. Si tú tienes que tener una persona, 2, 3, 100 al teléfono para solventar todas las dudas que pueda tener un cliente, pues esto se tiene que pagar. A veces pasa, nosotros lo hemos intentado y ha funcionado bastante bien, el seguir conservando nuestros precios por el servicio que damos y tener un pequeño coste añadido si quieres más servicios o si quieres una atención más personalizada. Creo que esto al final se va a fundir todo y la tendremos que dar. Creo que por ahí va un poco el sector. Y respecto a los productos, yo creo que el rótulo tradicional, no sé dentro de 50 años lo que pasará, pero en el corto, medio plazo, el rótulo no morirá. El rótulo tradicional no morirá. Las pantallas electrónicas que comentabas están muy bien, pero yo las veo más para escaparates de grandes marcas. De grandes marcas ahora porque tienen un precio muy elevado. No quiere decir que un día, por el precio que tenga, la ferretería grandecita de barrio se pueda permitir poner una pantalla con muy buena calidad. Bueno, ahora ya lo vemos con un plasma de 65 pulgadas. Eso es aún asequible. Una pantalla electrónica de 2 por 3 metros en un escaparate pues vale mucho para un negocio pequeño. Y como rótulo, la pantalla electrónica, me refiero como rótulo encima de la puerta o como banderola, yo no lo acabo de ver. No sé, es decir, el que tiene un restaurante, vale, quiere que allí ponga restaurante, el nombre del restaurante y lo que más o menos hace, si hace paellas o hace sushi. Y todo lo demás es una cosa que se puede tener en muchísimos otros sitios. Además es una cosa que al estar al exterior tiene que ser de extrema calidad. El rótulo se coloca y te olvidas, más si son rótulos de calidad como los que hablamos ahora, lo pones y se ha acabado. ¿Que un día quieres cambiar el mensaje? Bueno, pues es fácil y barato cambiar el mensaje. Lo que veo con las pantallas electrónicas además es que la gente no está preparada para actualizarlas. Si tú vas a actualizar el mensaje, me refiero. Claro. Si tú vas a tener una pantalla electrónica para que pongas restaurante Pepito, paellas y nada más, o 3 imágenes, Está infrautilizada. Y sin embargo, si no, tienes que tener alguien, ya no solamente que suba las imágenes o las ofertas, también hay que crearlas. Es decir, tienes otro sistema ahí que tienes que alimentar constantemente. Efectivamente, es que durante un tiempo se pensó que la evolución natural de nuestro sector era como ir a los contenidos, a nutrir, o sea, le coloco una pantalla a un señor y después a esa empresa que le coloca esa pantalla, esa tienda, ese comercio, le digo que todos los meses le voy a llevar los contenidos, pero al final el cliente no lo puede pagar eso. No quiere, no puede, o simplemente dice, pues la verdad es que tampoco le veo a esto mucho margen económico. O sea, no me renta lo que me está mostrando fuera, ni sé lo que me está trayendo como para que me esté gastando un dinero en esto. Exacto. Luego, tal y como está configurada el mundo de la pantalla electrónica, es un coste muy grande con un margen muy pequeño para luego las incidencias técnicas que te da. Claro. Es que está clarísimo que tú pones un rótulo y el cliente va a estar contento durante 5 o 6 años y a los 6 años te puede llamar y decir, oye, ¿te acuerdas de mí? Pues mira, resulta que quiero añadir otra cosa y el rótulo que te puse, ostras, pues bien, no me ha dado problemas, la verdad es que bien. Tú vendes el rótulo y a dormir. Claro. Se ha acabado. Con la pantalla electrónica no te puedes dormir. O le tienes que dar ese servicio, con lo cual tienes que tener más infraestructura. Y además es que nunca, incluso aunque tú le diseñes el contenido te lo tiene que decir el cliente. ¿Tú cómo sabes que el cliente está pensando que los fines de semana va a hacer la paella a un precio diferente que No, te lo tendrá que decir él. Tendrá que decidir y todo este tipo de decisiones. Digo, el caso de un restaurante como el poner implantes en los dientes. Es que ahora dices, oye, ¿qué te parece que si te hago esto y haces un 10% ahora en los implantes de las muelas del juicio? Y aquel dirá, ¿qué me estás contando? No. Yo ya te lo diré, cuando tenga tiempo te lo diré, mientras tanto el mismo mensaje. Claro, y eso implica formación al cliente que no puedes cobrar, o sea, es muy complicado. Es complicado. Luego ya por terminar, yo creo que en general, cuantas más pantallas electrónicas, que además no están permitidas y muchas ordenanzas de publicidad exterior las prohíben expresamente por la contaminación visual, lumínica, etcétera. Cuanto más pantallas hubiera en el exterior, menos iba a bajar la curva, iba a ser descendente contra la efectividad. Porque tienes un montón de mensajes funcionando a la vez, en movimiento, con miles de colores vibrando, aparte de la locura que sería, es que no puedes. O sea, la capacidad de atención se te desvía. Es imposible. A veces ves, bueno, no sé si has estado en Nueva York, en la esquina aquella donde hay nunca me acuerdo del nombre, de la plaza aquella, ni idea, no me acuerdo. Pero incluso ahí, ahora la veo más por la tele, hace muchos años que no he ido.
y lo ves por la tele y es que no te quedas con ninguna imagen en concreto. Exactamente, ves allí aquel ninguna señor, marca se te ha quedado. Las noticias por un lado, las zapatillas de Nike por aquí, la otra noticia, luego la bolsa que va pasando por debajo de todos aquellos. Yo, para verlo y decir, oh, qué chulo todo, cuánta lucecita, estoy en Nueva York, fantástico, pero la droguería de la esquina, una pantalla de estas, y luego lo dices, la de la droguería la tiene, el restaurante, la clínica dental, el otro. Llega un momento, pasarías con el coche caminando, y no sé, primero los epilépticos ya no podían pasar por las calles, esto es lo primero de todo, y nosotros nos volveríamos medio locos. Pues nada, yo creo que al mundo del rótulo como tal, no el tradicional, porque ya no podemos hablar de algo tradicional, sino de una industria muy tecnificada, pero que va más hacia el mundo de lo estático, a mostrar una marca con mucha calidad en un sitio. Le quedan muchos años, como dices tú, y le hemos dado una buena panorámica de este rato que hemos estado hablando. Creo que esta es ya como último inciso, probablemente el sector tenga que ir, no sé si lo irá, pero yo creo que sí, porque nos llegaremos a dar cuenta de que tenemos que vender buen producto. Sí. Es decir, las empresas que las hay, que se dedican y se ganan la vida vendiendo esa calidad media, ya no digamos mala, pero la calidad media que va a durar poco, el cliente final, grandes clientes finales se darán cuenta de que esto no es así. Es decir, el cliente final empezará a exigir a los productores, a los fabricantes, que el rótulo sea bueno. Yo quiero un rótulo ya de nuevo, como los que se hacían hace muchos años, sin tener tanta tecnología y ni tanta maquinaria, con martillo, serreta y destornillador, se hacían mejor que lo que a veces se hace ahora. Hay que tirar hacia allí. Yo creo que tirar hacia allí. Bueno, es que en general el mundo económico y el retail ha evolucionado hacia el mundo de la franquicia. Y el mundo de la franquicia es marca, es identificar que una marca está, McDonald's, no sé, cualquier tipo de marca que esté implantada en un sitio está perfecta. Perfecta, porque lo que está representando la marca en la tienda son los valores de ese producto que se está vendiendo en la franquicia. El rótulo es imagen. El rótulo es imagen. Es la imagen de la empresa. Exacto. Y cuando la franquicia le ha empezado a dar valor a la imagen en el punto de venta, eso ha calado también al comercio minorista. Y, hombre, entre la parte de comercio minorista que se ha convertido en franquicia porque tiene más probabilidades de éxito y la parte del comercio minorista que aspira a tener una imagen como la de las franquicias porque entiende que ese producto, esa imagen percibida fuera se traslada al servicio o al producto que se está vendiendo dentro, pues al final se empieza a cuidar mucho más la imagen. Y efectivamente, la empresa de rotulación que no entienda que se tiene que identificar con esa marca y que esa marca esté perfecta y que yo velo porque esa marca esté perfecta y que tranquilo que en 5, 10, 15 años no vas a tener problemas y me vas a poder llamar para añadir otro punto más a tu franquicia y yo te lo voy a hacer igual de bien. El que vaya a precio va a hacer una política de tierra quemada y no va a crecer en clientes. Cada rótulo vendido, en vez de formar parte de tu beneficio, formará parte de tu perjuicio. Totalmente. Bueno, Pep, pues oye, ha sido un placer, como siempre, me ha encantado charlar contigo. Igualmente. No sé el tiempo que llevamos. No lo sé, pero bueno, un ratito así mismo. Tendremos que resumirlo, pero desde luego ha sido súper interesante. Ha sido para mí también. Siempre espero es un placer hablar con verte o aquí presencialmente o en remoto, pero tendremos más charlas como esta. Grabaremos más. De acuerdo. Muchísimas gracias, Pep. Igualmente. Que vaya todo fenomenal. Hasta luego.